Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos pero muy buenas tardes. Una semana más, el Señor nos convida a estar con Él, que podemos disfrutar de su misericordia, disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas maravillosas que Él hizo para nosotros. Y tenemos que sentirnos más que agradecidos con Él por todas estas bendiciones que Él nos da minuto a minuto, segundo a segundo. Y hoy vamos a celebrar una vez más esta vida que tenemos, y la mejor forma de celebrarlo es compartiendo con ustedes todas las maravillosas obras que hizo Jesús el tiempo que Él estuvo en esta tierra. Así es que entonces hoy vamos a estudiar a Zaqueo. ¿Qué fue lo que Él hizo a Zaqueo? ¿Qué fue lo que Zaqueo hizo? ¿Cuál fue el mensaje que nos deja para nosotros? Porque todos y cada uno de los personajes a los que Él sanó, a los que Él liberó, todos nos dejan una enseñanza. Y tenemos que aprovechar esas enseñanzas para ponerlas en práctica para nuestra vida. Así es que entonces hoy vamos a ver a Zaqueo, siempre dentro del tema, el deseado de toda la gente, siempre a través de Radio Costa Rica 930M, siempre a través de las redes sociales, Facebook Live, también en Laicos en Acción en YouTube. Todas estas maravillosas cosas que hizo Jesús sobre la tierra y muchas otras cosas más se encuentran en nuestras programaciones que con tanto amor Dios nos las dio primero que todo para ustedes, y segundo, nosotros las compartimos con ustedes para que lleguen hasta su vida, hasta sus hogares, y puedan vivir una vida de acuerdo a Cristo Jesús. Que esa es la meta que tenemos. No lo vamos a lograr de inmediato, es un proceso que tenemos que llevar a cabo a través de toda la vida hasta que muramos, pero con la ayuda de Dios y con un poquitito de esfuerzo nosotros lo logramos. Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo.
Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta semana que nos diste para poder preparar este nuevo programa para toda la gente que tú quieras que lo escuche. Abre las puertas, abre las mentes y las almas de las personas que necesitan escucharlo, Señor, y ayúdanos a ser cada día mejor y a seguir en pos de la victoria que solo tú nos la puedes dar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver saqueo. Y vamos a hacerlo pues de la forma más minuciosamente posible que podamos para compartirlo con ustedes. Vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10. Yo no se los puse en video, en imágenes, porque es mejor leerlo de la palabra de Dios. Y yo se los dejo a ustedes en una forma muy respetuosa, que si quieren leerlo, pues lo lean, que no se conformen con solo lo que yo les doy, sino que estudien, verifiquen, investiguen, porque muchas veces uno es humano y está sujeto a error. Así es que entonces estudie la palabra de Dios. Y vamos a leer Mateo 19 del 1 al 10. Yo lo voy a leer directamente desde mi Biblia. Dice: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo te he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de Zaqueo. Entonces ya vemos cómo él busca a Jesús para verle, aunque sea desde un árbol, poderlo observar, porque él quería que Cristo estuviera con él. Entonces vamos a estudiar detenidamente qué fue lo que pasó. En camino a Jerusalén, habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, a pocas millas del Jordán, en la orilla occidental del valle que se extiende allí, formando una llanura. Descansaba la ciudad en medio de la vegetación tropical, exuberante de hermosura, con sus palmeras y ricos jardines regados por las colinas de piedra caliza y desoladas barrancas que se interponían entre Jerusalén y la ciudad de la llanura. Cristo hizo toda la creación, Él hizo toda la creación. Y yo sé que todos los lugares en el planeta son hermosos, todos, absolutamente todos. Sean lugares áridos, sean desérticos, o sean exuberante vegetación como los que vivimos en países tropicales. Es una belleza ver cómo huele el ambiente a frescor, a polen, a flores. Huele riquísimo.
a vida, porque la verdad es que huele a vida. Lo mismo dirán las personas que viven en el desierto, porque en los desiertos también hay vida, o los que viven en zonas templadas o en zonas congeladas, como es la Patagonia o como es Alaska u otros lugares. Siempre en todos los lugares Dios hizo animales que pudieran subsistir en ellos y también una que otra planta que podía subsistir en los lugares que son muy áridos o muy secos o muy de clima muy fuerte, ¿verdad? Pues Jericó era un lugar tropical y los que vivimos, como les dije, en lugares tropicales, perdón, alergia que tengo. Los que vivimos en lugares tropicales sabemos la exuberancia de vegetación que hay. Árboles frondosos, frutales, de montones de tipos de especies y como les dije, el aroma es espectacular. Pues él venía caminando, disfrutando de toda esta vegetación que él mismo había creado. Muchas caravanas en camino a la fiesta pasaban por Jericó. Su arribo era siempre una ocasión festiva, pero ahora un interés más profundo excitaba al pueblo. Se sabía que el rabino Galileo, que poco antes había resucitado a Lázaro, estaba en la multitud. Y aunque abundaban los susurros acerca de las maquinaciones de los sacerdotes, las muchedumbres anhelaban rendirle homenaje. Ya nosotros vimos el tema de cuando Cristo resucitó a Lázaro y toda la controversia que esto originó, porque unos creían que no existe la resucitación, otros creían que el cuerpo deambula 3 días sin irse al Seol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todavía estaba esa controversia cuando Cristo pasó por Jericó y muchos querían conocerle y muchos querían, como nosotros decimos en nuestro argot de coloquial aquí en mi país, lo que querían era chismorrear, hacer el chisme, andar haciendo averiguaciones y conocer a aquel que era capaz de resucitar a un muerto. Pues Zaqueo no era diferente, él quería conocerlo y como él era de bajita estatura, se encaramó en el primer árbol de sicomoro que se encontró y ahí se quedó esperando que pasara el gentío, porque cuando Cristo caminaba, todo el mundo le seguía, todo el mundo le seguía por necesidad, qué sé yo, por hacer averiguaciones, otros para matarle y perseguirle, pero siempre estaba rodeado de mucha gente. Además de que muchas caravanas en camino a la fiesta pasaban por Jericó. Su arribo era siempre una ocasión festiva, pero ahora un interés más profundo excitaba al pueblo. Se sabía que el rabino Galileo, que poco antes había resucitado a Lázaro, estaba entre la multitud. Y aunque abundaban los susurros acerca de las maquinaciones de los sacerdotes, las muchedumbres anhelaban rendirle homenaje. Unos llegaban con maquinaciones, como se los dije, para poder atraparlo y matarlo, pero otras querían rendirle tributo y homenaje. Porque siempre, siempre, siempre hay dos bandos. Unos que es por necesidad o por ir a chismear, como les dije, otros es porque realmente queremos conocerlo. Por otra parte, Jericó era una de las ciudades apartadas antiguamente para los sacerdotes y a la sazón un gran número de ellos residía ahí. La mayor parte de los sacerdotes habitaban en Jericó, ahí era donde les gustaba vivir. Pero la ciudad también tenía una población de carácter muy distinto.
Era un gran centro de tráfico y había allí oficiales, soldados romanos, extranjeros de diferentes regiones, y a la vez que la recaudación de los derechos de aduana le convertían en una residencia de muchos publicanos. Recordemos que Jerusalén fue un lugar estratégico que Dios escogió para cimentar ahí su palabra, su gobierno terrenal, por decirlo así, en donde pasaban de todos lados, pasaban por Jerusalén y especialmente por Jericó. ¿Por qué Dios lo escogió estratégicamente así? Para que el pueblo judío difundiera su palabra, difundiera el conocimiento de Dios. Ese era el objetivo. Y era la residencia de muchos publicanos y de muchos de los sacerdotes. Pues el principal de los publicanos era Zaqueo. Era judío, pero detestado por sus compatriotas. Él era judío, pero era detestado por sus compatriotas. ¿Por qué? Por su posición, por su fortuna. Era el primero de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Recordemos que los sacerdotes cobraban los diezmos, cobraban todas las cosas que ellos tenían que cobrar, y a veces lo hacían injustamente y extorsionaban al pueblo para obtener una mayor ganancia. Y Zaqueo era el principal entre esta gente. Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre del mundo que parecía ser. La gente que ha tenido facilidades para viajar e ir de un lado a otro, saben lo difícil que es pasar por las aduanas, en los aeropuertos, en las fronteras, en todo lado es sumamente difícil porque le registran a uno todo se lo registran. Por otra parte, si uno es una persona que se dedica a la importación de objetos o de insumos o lo que sea, también es engorroso hacer todos estos trámites, que si el Ministerio de Salud me lo permite, que si hay que pasar por la aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todos estos trámites son sumamente difíciles y uno llega ya predispuesto e indispuesto a hacer todos estos trámites. Y Zaqueo era el principal de ellos y él sabía cómo se manejaba todo en cuanto a la aduana que existía en ese momento. Y recordemos que por Jericó pasaban también muchas personas de otras ciudades transportando todas las cosas que ellos llevaban a Europa y a otras partes del mundo por ahí cerca. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Él aparentemente era duro, pero tenía un corazón que añoraba servir al Señor. ¿Cuántas veces en el camino nos encontramos a personas que en su apariencia, yo les digo la máscara que uno se pone, porque a veces uno se pone una máscara de dureza para que no me maltraten, o a veces me pongo una máscara de bondad para hacer daño a otras personas? Pues en este momento Zaqueo tenía una máscara dura, de dureza, pero por dentro era, como decimos nosotros en nuestro país, un pan bendito, un pan bendito. Este era Zaqueo y parecía que era mundanal y orgulloso. Este sacerdote había oído hablar de Jesús. Se había divulgado extensamente las noticias referentes a uno que se había comportado con bondad y cortesía
para con las clases proscritas. Él además se sentía, ¿cómo les puedo decir?, que no merecía recibir a Cristo. Él se sentía pecador, tal vez por el trabajo que él tenía, tal vez por la dureza que él a veces tenía que practicar. Pero por dentro era solo bondad y era solo apariencia. Y él había oído hablar de Jesús y de cómo era Jesús y de lo bondadoso que era y cómo andaba buscando a los pecadores y a los necesitados. Eso era lo que a él le atraía. En este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Él quería vivir una vida mejor. Pues vivir una vida mejor depende de la perspectiva de cada persona, porque para unas personas vivir mejor es tener mucho dinero, para otras personas vivir mejor es tener paz y gozo en el corazón, para otras personas es tener un buen trabajo, una estabilidad económica, o aunque no sea en opulencia. Tener salud es vivir bien, comer bien es vivir bien también. Pues en este momento él quería mejorar su vida y él sabía que la única forma de mejorar su vida era a través de Cristo Jesús, porque él todos los bienes materiales los tenía, era el principal entre los sacerdotes, tenía un trabajo estable, tenía todos los bienes materiales que él deseaba, pero no era feliz y él quería tener esa paz en su corazón, tener una vida mejor. Pues a poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán y Zaqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento. Y vamos a leer Lucas 3:13. Lucas 3:13 que dice: no exijáis más de lo que os está ordenado. No exijáis más de lo que os está ordenado. Esta era una instrucción dada a los publicanos. No exijáis más de lo que se os ha ordenado, aunque anteriormente era desatendida y había impresionado su mente. Él conocía las Escrituras y estaba convencido de que su práctica era incorrecta, porque él estaba exigiendo más de lo que se le había ordenado. Y eso me imagino que lo tenía mortificado en su mente, dándole vueltas y vueltas y vueltas a la mente de Zaqueo, en donde él no se sentía conforme ni en paz con él mismo, porque él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal hecho delante de Dios. Aunque delante del mundo eso parecía como si fuera lo correcto. Entonces, él sabía que no debía hacerlo, porque le estaba exigiendo más de lo que se le había ordenado. Y no hay nada más terrible que tener una espinita uno en el corazón queriendo agradar a Jesús y sabiendo que está haciendo cosas indebidas. Es algo que lo tiene a uno mortificado mañana, tarde y noche. Y esta era la vida de Zaqueo. Ahora, él, al oír las palabras que se decía venir del gran maestro, sintió que era pecador a la vista de Dios. Él en ese momento se convenció de su pecado y se dio cuenta de que él no estaba bien visto a los ojos de Dios y que no iba a ser aprobado por Dios. Y eso lo tenía mortificado. Sin embargo, el arrepentimiento, la reforma de la vida, eran esperanzas de su corazón. Porque él oía lo que decían del venir del gran maestro. Sintió que era pecador a la vista de los ojos. Pero sin embargo, había
algo en Jesús tocante que encendía la esperanza de su corazón. Algo que está aquí en uno, que le dice, busque a Jesús, búsquelo, búsquelo. No importa lo sucio que estás, no importa lo arrastrado que estés, no importa cuáles sean tus pecados, Él siempre está dispuesto a perdonarte. Y eso está aquí en el corazón de uno. Dele, machaque, 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 hasta que uno o se terminó de alejar de Jesús o se rindió y se fue a buscar a Jesús. Pues eso era lo que estaba mortificando a Zaqueo en ese momento. El arrepentimiento, la reforma de la vida, eran posibles aún para él. ¿No había sido publicano uno de los más fieles discípulos del nuevo maestro? Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción de que se había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado. Él en ese momento se sentía tan pecador, que él empezó a hacer, me imagino que él como jefe que era, llevaba un control de todas las extorsiones que ellos habían hecho. Y a quién le habían cobrado de más y a quién no. Tiene que haber llevado, nosotros decimos, un Excel con todas esas diferencias de dinero que se habían cobrado de más. Y empezó a restituir a las personas que había perjudicado, lo que les empezó a devolver lo que les había quitado. Y como él le dijo a Jesús, hasta 4 veces he devuelto de lo que yo me he apoderado. Porque es más importante la paz espiritual que cualquier dinero que me queme las manos. Y ojalá fuera solo las manos, ¿verdad? Porque hay dineros mal habidos que a uno le queman por dentro de pensar que uno estafó o le cobró de más a cierta persona. Y eso era lo que mortificaba a Zaqueo. Y ya había empezado a volver sobre sí sus pasos cuando se puso en Jericó, que se supo en Jericó que Jesús estaba entrando en la ciudad. Él estaba ya a punto de colapso cuando oyó que Jesús estaba por entrar en Jericó. Y resolvió ir a verlo. Y comenzaba a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado y cuán difícil el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. Yo le digo a las personas, es muy fácil caer en un precipicio, en un guindo ahí. Rueda uno, rueda, y cuando se dio cuenta, si logró vivir, tocó fondo. En poquito tiempo usted tocó fondo, pero ahora suba y verá lo difícil que es. Yo muchas veces les he contado que yo enseño matemática a muchos alumnos y yo les digo, sacar malas notas es muy fácil. Simplemente no pones atención en clase, no haces tareas y ya está. Sacaste mala nota en un examen. Pero devolverme a recoger lo que no hice, volver a hacer todas las tareas, volver a empezar a aprender lo que no quise aprender, ahí es tan difícil porque uno quiere en una sola tarde tragarse todo un año de estudio. Y cuando yo les digo, supóngase que usted dijo en un año no quiero comer, si es que puede aguantarlo, ¿verdad? No quiero comer. Pero a final de año yo le pongo toda la comida que usted no se comió en el año. ¿Usted aguantaría comérsela? No, se atraganta, se indigesta. Eso es lo que pasa. Y pues eso es lo que le pasaba a Zaqueo en ese momento. Él quería devolverse en el tiempo para borrar toda la pecaminosidad que había en su vida. Y no podía,
Se atragantaba. No podía escalar, no podía subir. ¿Cuál era la única forma? A través de Cristo Jesús. Y yo les digo a las personas, cuando uno ya no puede tocar más fondo, no queda más que buscar a Cristo Jesús. No nos queda más que subir. Y la única forma de subir es a través de Cristo Jesús. Porque Él es el que nos ayuda a lograrlo. Porque por nosotros solos no lo vamos a poder hacer. Y él empezó a comprender en ese momento que los pecados lo único que dan es amargura de corazón. El ser malentendido, el tropezar con la sospecha y desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores. Claro, nadie lo va a entender a uno. Y cuando uno fue pecador, mira a María Elena, donde está hablando de la palabra de Dios, y yo la conocí a ella cuando andaba en su vana manera de vivir, haciendo lo que le daba la gana. Y nadie le cree a uno que uno se está corrigiendo y que se está enmendando. Entonces no lo entienden, tienen sospechas de uno, tienen desconfianza de uno y le dicen a uno, sí, solo vos sabes que vas a cambiar. Yo no te creo que estés cambiando, para nada, no te lo creo. Pues eso le pasaba a Zaqueo. Y eso para él era difícil de soportar, porque era el jefe de los publicanos y anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. ¿Cómo me voy a presentar ante el Hijo de Dios con mi ropa sucia, manchada, oliendo a cerdo, con la cara sucia, con las uñas sucias y mugrosas? No puedo, ¿verdad que no? Y él lo que pensaba en ese momento es, estoy sucio de pecado, huelo a pecado. ¿Cómo hago para presentarme? Entonces, como no quería presentarse frente a frente delante de Dios, simplemente me subo en un árbol, me escondo entre el follaje y ahí no me va a ver. Y lo veo pasar de largo, añorando estar con él. Porque eso era lo que iba a hacer. Y muchos de nosotros lo hacemos, lo vemos pasar de largo. Y decimos, ay Señor, si quisieras perdonarme todas mis iniquidades. Ay Señor, si tan solo pudiera dejar una de todas ellas. Ay sí Señor, si pudiera tan solo poder empezar de nuevo. Qué diferente sería mi vida. Si pudiera devolverme en el tiempo. Si pudiera vencer este deseo de pecar. Y no nos damos cuenta que la respuesta está en Cristo Jesús. Pues las calles estaban atestadas y Zaqueo, que era de poca estatura, no iba a ver nada encima de la cabeza del gentío. Él no iba a poder ver absolutamente nada. Nadie le daría lugar. Así que corriendo delante de la multitud hasta un frondoso sicomoro, extendía sus ramas sobre el camino. El rico recaudador de impuestos trepó a un sitio entre las ramas desde donde podía examinar la procesión que pasaba abajo. De larguito. Lo puedo ver de larguito. Porque aunque vencí el deseo, el temor de estar frente a él, no voy a poder. El mundo no me deja llegar hasta donde él está. El pecado no me deja llegar hasta donde él está. Y soy de este tamaño, porque sin Cristo somos así, de este tamaño, aunque midamos 2 metros de estatura. Porque el pecado nos hace vernos así, de este tamaño. Y él era bajito de estatura.
Mientras el gentío se aproximaba en su recorrido, Zaqueo escudriñaba con ojos anhelantes para distinguir la figura de aquel a quien ansiaba ver. Deseaba reconocerle, deseaba verlo, y empezó a buscarlo desesperadamente entre la multitud. Por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos y las voces de bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo del principal de los publicanos habló al corazón de Jesús. Repentinamente, bajo el sicomoro, un grupo se detuvo. La compañía que iba adelante y la que iba atrás hicieron alto y miró hacia arriba. Uno cuya mirada parecía leer el alma. Casi dudando de sus sentidos, el hombre que estaba en el árbol oyó las palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Imagínese lo que sintió Zaqueo en ese momento, cuando Cristo le habló y le dijo: date prisa, porque hoy voy a estar en tu casa. Que lo reconociera, que lo llamara por su nombre, que se invitara a ir a la casa de Zaqueo. Porque vean qué lindo que es el Señor. Él nos llama, Él nos busca, Él nos invita a que nosotros le sigamos. Y este no era diferente. Él solito se invitó a ir a la casa de Zaqueo y le dijo: date prisa. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos ese date prisa? Porque el tiempo apremia que te volvás a reencontrar con Cristo Jesús. Porque vienen problemas serios, porque ya nuestra familia está a punto de colapsar si seguimos en nuestra vana manera de vivir. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros bienes, todo está a punto de colapsar. Y nosotros queremos más tiempo. Y hay que darse prisa. Es hoy que tenemos que encontrarnos con Cristo Jesús. No es mañana ni pasado mañana, ni el próximo año, ni cuando fíjense, cuando yo estaba muchachilla, yo decía: no, cuando yo tenga 50 años, y yo decía: ay, falta mucho para que yo cumpla 50 años. Y ya han pasado 25 años de que cumplí 50 años. Y no me di en cuenta en qué momento pasaron tantísimos años. Por eso hay que darse prisa. Y Cristo se lo dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. La multitud hizo lugar a Zaqueo caminando como en sueño. Se dirigió hacia su casa, pero los rabinos miraban con rostros ceñudos y murmurando con descontento y desdén que había entrado a posar con un hombre pecador. Desconfiaban de él. Él había tratado de enmendar todos los errores que había cometido y todo el mundo dudaba de él. ¿Y cómo era posible que Cristo fuera a la casa de él? Si era un hombre pecador. Y también ya lo miraban con recelos: ese se está pasando para el enemigo. Porque el resto de los sacerdotes eran enemigos de Cristo Jesús. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Y Zaqueo no le importó, porque cuando uno se decide seguir a Cristo, véngase lo que se venga, uno no se detiene. Y encontrar el primer amor en Cristo Jesús no tiene precio. Miren, no hay un amor más grande que el amor que uno puede sentir cuando recibe a Cristo en su corazón. Es que te enciende el alma, te enciende la vida. Eso es lo que hace. Y él era un hombre pecador. Zaqueo había sido abrumado, asombrado, reducido al silencio por el amor y condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él tan indigno. Él se rebajó delante de Cristo, porque él sabía que él era indigno
de recibir a Cristo. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado maestro. Resolvió hacer público su confesión y su arrepentimiento. Ya a uno no le importa y uno dice, sí, es cierto, he sido de lo peor que existe en el mundo, pero Cristo me rescató. Y Él me está ayudando a salir adelante. Y no me importa lo que diga la gente. Yo voy con Cristo Jesús. Y en presencia de la multitud, Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía de lo que estaba hablando. Y él sabía que la mitad de sus bienes se los dio a los pobres, con tal de apaciguar su conciencia. Y sabía que había defraudado a muchísima gente y que quería devolverle a todos cuadruplicado, pero quítenme este dolor tan profundo que siento en mi corazón de no poder estar bien delante de Jesús. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? A esta casa. No dijo a Zaqueo, dijo ¿a quién? A esta casa. Él es también el hijo de Abraham. Qué promesa más grande para nuestra familia. Que cuando yo me vengo a los pies de Cristo, soy yo y mi casa. Es una promesa preciosa que Cristo nos da. Pues cuando el joven y rico príncipe se había alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras del maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. O confiamos en Dios o confiamos en las riquezas. No podemos confiar en las dos a la misma vez. O confiamos en Dios o confiamos en las riquezas. Ellos habían exclamado al uno al otro, ¿quién podrá salvarse? Ahora tenía una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Y vieron cómo por la gracia de Dios un rico podía entrar en el reino. Y vamos a leer Marcos 10 del 24 al 26. Marcos 10 del 24 al 26. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Repito, Marcos 10 del 24 al 26. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podría ser salvo? ¿Quién pues podría ser salvo? Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado por el hombre, había confesado su pecado. Se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a vivir las enseñanzas de las palabras escritas para el antiguo Israel, tanto como para nosotros. El Señor había dicho hacía mucho tiempo, si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia,
sino tendrás temor a tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le dará tu dinero a usura, ni tu víveres a ganancia. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios. Estas palabras habían sido pronunciadas por Cristo mismo cuando estaba envuelto en una columna de nube, y la primera respuesta de Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar la compasión hacia el pobre doliente. Y vamos a leer Ezequiel 33 del 15 al 16. Dice así: si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho, y la justicia vivirá por ello. Repito, Ezequiel 33 del 15 al 16. Si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, y vivirá por ello. Y vivirá por ello. Los publicanos habían tomado una confederación para oprimir al pueblo y ayudarse mutuamente en sus fraudulentas prácticas. En su extorsión no estaban sino siguiendo la costumbre que había llegado a ser casi universal. Y eso lo vemos hasta la actualidad, que cuando los políticos todos se unen para saquear a un pueblo, todos están juntos sintiendo lo mismo. Pues no es nada nuevo. La extorsión es universal. Y aún los sacerdotes y rabinos que los despreciaban eran culpables de enriquecerse mediante prácticas deshonestas, bajo el manto de un sagrado cargo. Pero tan pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica contraria a la integridad. Cuando uno viene a los pies de Cristo, ya todas las cosas feas que uno estaba haciendo ya le parecen grotescas. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir en uno. Así es que ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, entrega total del corazón y la vida para que se revelen los principios del cielo. En sus negocios, el cristiano ha de representarse delante del mundo la manera en que nuestro Señor dirigiría las empresas comerciales. En toda transacción debe estar de manifiesto que Dios es su maestro. Ha de escribirse santidad al Señor en el diario y en el libro mayor, en escrituras, en recibos y en letras de cambio. Los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto dan un testimonio falso contra el carácter de un Dios santo, justo y misericordioso. Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución.
Y el Señor dice, vamos a ver qué nos dice el Señor, y esto lo encontramos en Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe son hijos de Abraham. Toda alma convertida querrá como Zaqueo señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. El Señor dice, si el impío restituye la prenda, devuelve lo que ha robado, sigue las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Vivirá ciertamente. Si hemos perjudicado a otros en cualquier transacción comercial injusta, si nos hemos extralimitado en el comercio o defraudado a algún hombre, aún dentro del marco de la ley, deberíamos confesar nuestro agravio y hacer restitución en la medida de lo posible. Es justo que devolvamos no solamente lo que hemos robado, sino todo lo que se había ganado con ello, si se lo hubiera usado correcta y sabiamente durante el tiempo que haya estado en nuestro poder. O sea, todos los intereses de lo que yo cobré de más, debo restituirlos, debo devolverlos, porque no me pertenecían y no lo puedo devolver así como así. No, tengo que hacerlo dándoles la ganancia que pude haber obtenido de ese dinero, la ganancia. El Salvador dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No solamente Zaqueo fue bendecido, sino toda su familia con él. Cristo fue a su casa para darle las lecciones de verdad e instruir a la familia en las cosas del reino. Nada más imagínense qué maestro tuvo Zaqueo. Fue directamente Cristo Jesús el que le enseñó. Ellos habían sido expulsados de la sinagoga por el desprecio de los rabinos y adoradores, pero ahora su casa era la más favorecida de todo Jericó. Acogían bajo su propio techo al divino maestro y oían por sí mismos las palabras de vida. Lógicamente que seguir a Cristo tiene sus consecuencias, en donde ya el grupo de gente que uno compartía, con el grupo de gente que uno compartía, ya no lo van a querer a uno, porque ya uno desentona en ese lugar. El trabajo puede ser que lo despidan y así sucesivamente vienen un montón de cosas que afectan la vida de uno y uno dice, ay Señor, ¿en qué momento me metí en este lío? Pero todas esas cosas Cristo nos las restituye a su debido tiempo. Cuando ya estamos firmes en la fe, cuando ya logramos salir adelante con Cristo Jesús, Él nos los restituye. ¿Cómo lo hizo con Job? Porque Él es justo y misericordioso. Pero también cuando uno pierde todas esas cosas, Cristo lo está probando a uno. A ver si la fe que uno tenía era realmente la necesaria. Y eso le pasó a Zaqueo. Fue quitado de su puesto y fue rechazado por toda la élite de los sacerdotes y de los rabinos. Y el Salvador le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación en esta casa. No solamente Zaqueo fue bendecido, sino toda su familia. Cristo fue a su casa y les dio todas las lecciones. Ellos habían sido expulsados
y estaban sufriendo también, pero Cristo estaba con ellos. Y cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como un forastero, sino al que moraba en el templo del alma. Y los escribas y los fariseos que le acusaban de ser pecador murmuraban contra Cristo, porque se hizo su huésped. Pero el Señor le reconoció como hijo de Abraham, porque los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Qué más quiere uno? ¿Qué más quiere uno? ¿Para qué tener bienes materiales si uno no ni siquiera los puede disfrutar porque no está con Cristo? Porque no tiene paz en su corazón. Porque el pecado redarguye en uno de que estafó a uno y que le quitó al otro. Nada de eso está bien. Nada de eso está bien. No hay nada más lindo que acostarse con paz en el corazón y saber uno que todo lo hizo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. ¿Que lo van a despedir porque uno no hace las cosas como el jefe dijo? Sí, posiblemente. ¿Que lo van a rechazar y que va a ser expulsado hasta de la misma familia? También. Pero no debemos claudicar. Debemos seguir adelante, de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque con Cristo nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. La victoria tal vez no era la que yo esperaba, de tener muchos bienes materiales o tener un puesto de mando, pero ¿de qué me vale todo eso si pierdo la salvación? Lo más importante es ir de gloria en gloria y de victoria en victoria con Cristo Jesús. Eso es lo más importante. La tarea no es fácil, no es fácil. Zaqueo se tuvo que humillar, perdió un montón de cosas, las perdió, pero salvó a su familia. Y tuvo al Rey de Reyes y Señores en su propia casa, disfrutando, aprendiendo, compartiendo. ¿Qué mejor compañía puede uno esperar? Es a Cristo Jesús. Ningún amigo, ningún familiar, nadie puede suplantar a Cristo Jesús. Él es el primero que tiene que ser nuestro amigo, nuestro hacedor, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro amor. Todo eso tiene que ser Cristo en nuestras vidas. Es una gran lección la que hemos aprendido de Zaqueo, como todas las lecciones que hemos aprendido a través de las Escrituras, a través de los milagros, a través de todas las vivencias que tuvo Cristo en esta tierra con los diferentes personajes. Todas nos dejan una enseñanza, todas nos dejan paz en nuestro corazón, todas nos enseñan a amar más a Cristo Jesús. Y aquí seguimos para adelante, aprendiendo de Cristo, porque todos los temas que yo he dado en este lugar, este es el que más me ha llenado de satisfacción, porque la vida de Cristo, y es el primero que nosotros tenemos que predicar, el amor de Cristo para usted, para mí, para todos. Así es que nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Espero que este tema les haya agradado tanto como a mí y que sea de tanta enseñanza como lo fue para mí. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo viernes si Dios lo permite. Y bendiciones para todos. Que tengan un excelente fin de semana y principio de semana también. Y un beso y un abrazo a distancia para todos. Emblema de afrenta y dolor.
alma